España hay 15 sacerdotes autorizados para realizar exorcismos. No es una leyenda medieval, no es algo que ocurrió hace siglos, es hoy, ahora mismo. El Código de Derecho Canónico lo reconoce como un derecho de todos los fieles. El obispo de cada diócesis puede nombrar a un sacerdote para practicarlos, y ese sacerdote puede actuar. El último caso documentado ocurrió en 2012, en Burgos. Una joven de 16 años, una familia profundamente religiosa, un sacerdote que hasta el día de su muerte estuvo convencido de que había hecho lo correcto. 13 sesiones de exorcismo en un convento de Valladolid. Y un final que la película que inspiró este caso no se atrevió a contar. Para entender lo que ocurrió, hay que entender primero dónde ocurrió. Burgos, 2012. Un barrio de la ciudad llamado Gamonal. Una familia de clase trabajadora, muy religiosa, con una vinculación profunda y duradera a los círculos más conservadores del catolicismo español. La madre, especialmente, era conocida en su parroquia como ejemplo de devoción. Los hermanos gemelos de la joven habían sido orientados desde pequeños hacia el sacerdocio. Era el tipo de familia donde la fe no era un componente de la vida. Era la estructura sobre la que todo lo demás se sostenía. La joven, no voy a usar su nombre porque merece ese respeto, tenía 16 años en 2012. Era estudiante de secundaria en un instituto del barrio. Su profesora de religión era también su catequista, y esa profesora fue una de las primeras personas en interpretar lo que le ocurría como algo que la medicina no podía tratar. Porque lo que le ocurría a la joven no tenía una explicación sencilla. Había empezado a dejar de comer, no por adelgazar. Ella misma se lo explicó a los médicos que la atendieron. Lo hacía para autocastigarse, para hacer penitencia. Los ataques de ansiedad se sucedían con una frecuencia e intensidad crecientes. Había intentado suicidarse. Entre septiembre y noviembre de 2012 estuvo ingresada en el servicio de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico de Valladolid. Los médicos recogieron en su diagnóstico algo que ella les decía con total convicción, que tenía un demonio dentro, que era ese demonio quien la engañaba y la motivaba a hacerse daño. Los psiquiatras diagnosticaron anorexia nerviosa con sintomatología ansiosa severa, indicaron tratamiento y dejaron claro que el origen de la negativa a comer no era el deseo de adelgazar, sino una forma de autopunición que tenía raíces profundas. Sus padres escucharon ese diagnóstico y buscaron otro. Los padres de la joven no rechazaron el diagnóstico médico de golpe. Lo que ocurrió fue más gradual y más oscuro. La catequista, que también era su profesora de religión en el instituto, empezó a interpretar los episodios de ansiedad de la joven como manifestaciones de algo que iba más allá de lo psiquiátrico. Un seminarista del entorno familiar dijo haber soñado con la posesión de la joven. Las conversaciones en ese círculo derivaron, poco a poco, hacia una conclusión que para ellos tenía más sentido que cualquier diagnóstico clínico. La joven no estaba enferma, estaba poseída. Y cuando tomaron esa decisión, la llevaron a Madrid a ver a un primer exorcista. Ese sacerdote los escuchó, los evaluó y dijo que no era el caso adecuado para un exorcismo. Los padres no se detuvieron, Encontraron al sacerdote Jesús Hernández Sahagún, canónigo penitenciario de la Catedral de Valladolid, exorcista oficial de la diócesis de Valladolid, nombrado legítimamente por su obispo conforme al Código de Derecho Canónico. Un hombre que había realizado este tipo de rituales en numerosas ocasiones, que tenía formación teológica sólida, que era, dentro de los márgenes de la Iglesia Católica Española, exactamente lo que sus credenciales decían que era. Los padres le presentaron el caso de su hija. Hernández Sahagún accedió. La joven tenía 16 años, estaba bajo tratamiento psiquiátrico activo, había intentado suicidarse y en abril de 2014, en el convento de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid, comenzaron las sesiones. 13 en total.
El convento de San Joaquín y Santa Ana está en el centro de Valladolid. Es un convento de clausura del siglo XVI. Paredes de piedra, silencio absoluto. La clase de lugar donde el tiempo no parece avanzar al mismo ritmo que fuera. En una de sus salas, durante varios meses de 2014, una joven de 16 años fue sometida 13 veces al ritual romano de exorcismo mientras sus padres miraban y el sacerdote Hernández Sahagún pronunciaba en latín las palabras que la Iglesia lleva siglos usando para expulsar al demonio. Nadie que estuvo en esas sesiones ha descrito en detalle lo que ocurrió dentro, salvo el propio Hernández Sahagún. El sacerdote habló con El Mundo en diciembre de 2014, cuando el caso ya había saltado a los medios y había una investigación judicial abierta. Sus palabras fueron directas y sin matices. La joven estaba poseída por el diablo. No entiendo el revuelo. Era un ritual perfectamente reglado y autorizado al más alto nivel. Desde el arzobispado de Burgos intentaron contextualizar lo ocurrido con más suavidad. Dijeron que el sacerdote había tratado de ponerse en el lugar de unos padres que veían con angustia cómo su hija padecía anorexia e intentaba suicidarse sin que ningún tratamiento pareciera hacerle efecto. El arzobispado también confirmó algo que no podía negar, que las sesiones habían tenido lugar, que el sacerdote estaba legítimamente autorizado y que la Iglesia no había tenido nada que ver en la decisión de los padres de llevar a su hija al exorcista. Lo que los documentos judiciales posteriores recogen sobre las sesiones es fragmentario. Las declaraciones de los presentes son parciales, contradictorias en algunos puntos y en varios momentos deliberadamente vagas. Lo que sí quedó documentado es que durante las sesiones la joven presentaba comportamientos que el sacerdote interpretaba como manifestaciones de la posesión y que los psiquiatras, cuando los conocieron, interpretaban como síntomas de su cuadro clínico no tratado. También quedó documentado que en algún momento del proceso los padres fueron instados o decidieron por cuenta propia, según la versión, a interrumpir el tratamiento psiquiátrico de su hija. Que una joven con diagnóstico activo de anorexia severa y antecedente de intento de suicidio dejara de recibir atención médica mientras era sometida a 13 exorcismos en un convento de clausura. Fueron los tíos de la joven quienes denunciaron, no los padres, no la propia joven. Sus tíos, que habían visto lo que le estaba ocurriendo a su sobrina y que decidieron que alguien tenía que hacer algo. Presentaron la denuncia ante la comisaría de Burgos por las lesiones y secuelas que la menor padecía como consecuencia de las sesiones. El juzgado de instrucción número 2 de Burgos abrió una investigación por presuntos delitos de malos tratos físicos y psíquicos, amenazas, coacciones y atentado contra la integridad moral de una menor. El sacerdote Hernández Sahagún fue imputado, también la catequista, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La propia joven presentó en el juzgado un escrito voluntario. En él reconocía que sus padres, el sacerdote y los demás implicados habían procurado su bien en todo momento. Se retractaba de las acusaciones iniciales. El juzgado archivó la causa en 2015. La audiencia provincial la reabrió para determinar si la joven había sido coaccionada para firmar ese escrito. El examen forense determinó que no había sido presionada, que el escrito era voluntario. En 2017, la causa fue archivada definitivamente. El sacerdote Jesús Hernández Sahagún murió en junio de 2023. Hasta el final de su vida mantuvo que la joven estaba poseída, que él había hecho lo correcto, que no entendía el revuelo. La joven falleció en febrero de 2019. Tenía 22 años, ingesta excesiva de pastillas. Hay una pregunta que este caso deja en el aire y que nadie ha respondido del todo. No es si la joven estaba poseída o no. Es esta: ¿qué le habría ocurrido si sus padres hubieran seguido el tratamiento psiquiátrico en lugar de los exorcismos?
No voy a decirte que el demonio existe, no voy a decirte que no existe. Lo que sí voy a decirte es lo que los documentos recogen. Una joven de 16 años le dijo a sus médicos que tenía un demonio dentro. Sus médicos lo trataron como un síntoma de una enfermedad que tiene nombre, que tiene tratamiento, que tiene protocolos. Sus padres lo trataron como una verdad literal y en un convento de clausura del siglo XVI, durante 13 sesiones autorizadas por la Iglesia Católica Española, alguien trató de expulsar lo que sus médicos llamaban anorexia y su familia llamaba posesión. La joven murió con 22 años. El sacerdote murió convencido de haber hecho lo correcto. Los padres nunca hablaron públicamente. Y la pregunta de qué era realmente lo que tenía esa joven dentro, una enfermedad, algo más, o las dos cosas al mismo tiempo, no tiene respuesta. Como tampoco la tiene la pregunta más oscura de todas. Si hubiera habido solo una respuesta desde el principio, ¿seguiría viva? Hasta la próxima noche.